seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Píldoras del Conocimiento. Tenemos, como siempre, a nuestro gran amigo Abraham Jiménez. Hola, ¿qué tal, Abraham? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Estamos aquí para pasar un ratito y que los oyentes también puedan pasar un buen rato. Sí, y hoy tenemos un invitado muy especial. Es Lucas López, que está al otro lado de la línea. Hola, ¿qué tal, Lucas? Hola, Abraham. Hola, Fernando. Gracias por invitarme. Un placer. El placer es mío. Pues nada, os preguntaréis quién es Lucas. Quien no lo conozca, Lucas López es muy conocido en Twitter. De hecho, decir que estamos en mayo. Y este mes de mayo, Lucas prometió que iba a llegar a 3.000 seguidores en Twitter y que iba a hacer un hilo muy especial festejando esos 3.000 seguidores. Y bueno, el hilo, pues tú nos contarás, Lucas, pero ha sido un total éxito, ¿verdad? Sí, la verdad es que me sorprendió bastante, ¿no? Más o menos me lo esperaba, ¿no? Porque la verdad es que Constellation Software es una compañía muy, muy seguida. Mark Leonard es de lo más top, ¿no? Muchas veces se le compara con Warren Buffett, el Warren Buffett canadiense, ¿no? Le llaman. Y es un hilo que la verdad es que ha tenido bastantes interacciones, más de lo habitual, sobre todo porque toca bastantes palos, ¿no? Solo toca el tema de la inversión, pero también empresarial y económico, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esperaba que fuese a tener bastantes interacciones, pero bueno, al final sí que tuvo más de las que yo preveía, pero bueno. Un total éxito, desde luego. Sí. La verdad es que sí. Y me imagino que habrá servido para impulsar en esa cantidad de seguidores que tienes en Twitter, ¿no? Sí, pero bueno, al final se trata también de divulgar también un poco de cultura financiera entre la gente y la verdad es que por eso, por aportar mi granito de arena a la comunidad value y a la comunidad de inversión, pues yo totalmente agradecido, la verdad, por la gente. Se te agradece, ¿eh? Decir a los oyentes que este podcast va porque hemos decidido invitar a Lucas López, que él, primero agradecerle infinitamente que haya querido participar. La idea del podcast que hemos tenido ha sido, ya que nos habíamos enfocado en diferentes aspectos de la inversión, pero no habíamos tocado expresamente la inversión en microcap, perdonad. O sea, inversión en empresas de pequeña y muy pequeña, ¿no?, capitalización. En ese sentido, Lucas ahora nos contará, pero es su estilo de inversión es precisamente ese. Y creemos que nos puede ayudar muchísimo a comprender cómo se puede invertir en este tipo de compañías y qué estrategias usa él en concreto. Pero antes de empezar, sí que nos gustaría un poquito conocerte, de dónde eres, qué edad tienes, cuál es tu formación, a qué te estás dedicando. Así que, si quieres, Lucas, preséntate un poco y nos cuentas quién eres para quien no te conozca. Venga, perfecto. Pues nada, me llamo Lucas, tengo 30 años, nací en A Coruña y estudié Administración y Dirección de Empresas, que terminé ya en el 2011. Bueno, y desde entonces me he dedicado a la auditoría de cuentas, he estudiado un máster de valoración de empresas en el IEB y un máster de Dirección Financiera en IESIDE, que bueno, es un poco la Escuela de Negocios de Abanca, y ahora mismo estoy con uno de Fiscalidad y Tributación. Y bueno, ahora mismo estoy registrado como auditor de cuentas y como experto contable. Que bueno, la verdad es que la auditoría de cuentas, a pesar de ser un sector bastante conocido en general, porque al final el informe de auditoría va anexo a las cuentas anuales, pues es muy conocido, pero al mismo tiempo, creo yo, muy desconocido, ¿no? por toda la gente, ¿no? Porque yo creo que en general la gente piensa que solo hacemos el informe de auditoría, ¿no? Pero la función del auditor va mucho más allá. Yo os pongo un ejemplo, si queréis, ¿no? De una función muy desconocida por parte de la gente. Hacemos una función sobre todo de depuración de las cuentas anuales, de los estados financieros de una empresa. Si, por ejemplo, pongo el ejemplo, una empresa tiene un beneficio de 1 millón, pongamos, por ejemplo, la auditamos y después de hacer nuestro trabajo, que bueno, es una serie de procedimientos de auditoría, vemos que al final la empresa no tiene el beneficio real de la empresa no es 1 millón, sino medio millón, por ejemplo, pues nosotros le proponemos un ajuste a la empresa para que reduzca ese 1 millón de euros de beneficio a medio millón. Y si no lo hace, irá una salvedad o varias salvedades en el informe. Entonces, cuando vemos un informe sin salvedades o un informe con opinión favorable de una empresa, probablemente
esa empresa haya ajustado antes esas cuentas, ¿no? Lo más que, claro, esto muchas veces no se conoce por la empresa, ¿no? Que las cuentas, aunque tengan un informe con opinión favorable, haya sido depurado previamente. ¿Qué son las salvedades, Lucas? Unas salvedades, por ejemplo, por poner un ejemplo más visual, un auditor pues va sobre las existencias de una compañía, por ejemplo. Va al inventario, hace una serie de... valora las existencias y dice, bueno, en vez de $500,000 de euros, estas existencias que tienes en balance valen 400.000 euros, por ejemplo. Te voy a hacer un ajuste de 100.000 euros para reducirte el valor de esas existencias. Y la compañía dice, bueno, pues no lo acepto. Ellos están en todo el derecho del mundo de no aceptarlo. Bueno, pues nosotros vamos a, de alguna manera, permitir que mantenga ese valor en balance de 500.000 euros, pero a cambio va a haber una salvedad, una descripción en el informe de auditoría que diga las existencias de la compañía X están sobrevaloradas en 100.000 euros. Eso es lo que sería una salvedad. Que bueno, que es un poco lo que llega a la gente, lo que se pone en el informe de auditoría es lo que es más conocido, lógicamente. Pero lo que hay detrás de un informe limpio o un informe sin salvedades, pues es la consecuencia de que el auditor le ha propuesto una serie de ajustes que probablemente los haya aceptado la compañía y por ello no vaya ninguna salvedad en el informe. Que eso es una función que muchas veces es desconocida por el público. Y en este caso, Lucas, ahora que nos has explicado un poquito en qué se basa tu trabajo, ¿dónde entra Galileo Capital SICAV? Bueno, pues Galileo Capital pues nació un poco a raíz de lo que comentábamos antes, ¿no? Darme un poco a conocer en las redes sociales y demás. Y bueno, me llamaron para ayudarles a desarrollar una cartera, pues sobre todo, como decíamos antes, ¿no? Orientado un poquito más a microcaps o alejarnos un poquito de lo ordinario, por decirlo de alguna manera. Y bueno, Galileo pues es una SICAV que gestiona ahora mismo en torno a 3 millones de euros. Somos un equipo de 4 personas y bueno, hemos empezado hace poco a construir una cartera. Todavía queda algo de recorrido para intentar hacer una cartera que a largo plazo pues generen unas rentabilidades pues satisfactorias para los partícipes, pero bueno, nace a partir de eso, de darme a conocer y que bueno, pues hayan reconocido un poco el trabajo que expongo, ¿no? a la gente. No sé si todos los oyentes sabrán, y casi seguro que tú, Lucas, puedes explicarlo claramente, la diferencia que hay entre lo que puede ser una SICAV, un fondo de inversión, un asesor financiero. Bueno, las diferencias a nivel inversión de una SICAV y un fondo de inversión son las mismas, o sea, son prácticamente las mismas. Las ventajas fiscales son las mismas, el impuesto de sociedades, por ejemplo, que paga una SICAV y que paga un fondo de inversión es el 1%, exactamente en ambos, y las limitaciones regulatorias que te impone la CNMV a la hora de el famoso de no te puedes pasar del 10% en las posiciones y demás, todas esas famosas restricciones regulatorias que te impone la CNMV, pues son exactamente las mismas, ¿no? Con lo cual, a efectos reales, a efectos de inversión, a efectos del día a día, no hay prácticamente diferencia entre un fondo de inversión y una SICAV. Sí, pues yo creo que al oyente le puede quedar mucho más claro. Y luego, aparte, hace poquito, ¿cuánto? Menos de 2 meses, yo creo, ¿no? Te embarcaste en un nuevo proyecto que le llamaste Microvalue. ¿Qué es Microvalue, Lucas? Sí, bueno, pues Microvalue nace a raíz de que, bueno, siempre he publicado tesis de inversión de diferentes compañías en mi cuenta de Twitter y Microvalue pues nace un poco pues para tratar de ordenar esas tesis de inversión y que no se pierdan, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que cuando publicas un hilo o un tweet en esta red social, pues al cabo del tiempo pues acaba perdiendo, ¿no? Pues acaba olvidando y demás. Entonces, para dejarlas en una plataforma que quede ahí pues para la posteridad, por decirlo de alguna manera, pues para eso hice este blog, ¿no? Pero bueno, también aproveché para publicar
las cartas, unas cartas semestrales donde muestro mi cartera de inversión y un poco la rentabilidad que va generando, donde hablo un poco de cada posición y demás. Y bueno, la rentabilidad, pues lo que hago es compararla también con mis expectativas, ¿no? No con un índice, sino con mis propias expectativas, ¿no? Cuáles son las expectativas de lo que va a generar mi cartera de inversión, ¿no? Que yo me marque por poner un número, que tampoco marque en un 15% de manera anual. Y Lucas, el tema de Twitter, ahora el blog, ¿es más como un hobby o te lo planteas como de forma profesional? Pues la verdad es que no me planteo demasiado, la verdad. Yo esto lo empecé como un hobby totalmente. Dije, bueno, Twitter ya lo conocía de antes y dije, bueno, voy a hacerme una cuenta personal un poco para intercambiar opiniones de inversión, hablar un poco de no sé, de economía y demás. Y la verdad es que fue surgiendo poco a poco. Después dije, bueno, pues esta tesis que hice para mí, voy a ordenarla, voy a ponerla un poquito más no sé, más gráfica, un poco mejor, y voy a publicarla. A ver qué pasa, ¿no? Y al principio a la gente le gustó, y entonces, bueno, fui animándome, hice otra, después fui otra y demás. Y la verdad es que, bueno, me preguntaba hace poco, ¿no? Un chico me preguntaba, oye, con todo el tiempo que te lleva, con todas las horas que le metes a cada tesis de inversión, ¿cómo es que regalas así tu trabajo, ¿no? Utilizo la palabra regalar, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no considero, bueno, sí que considero que regalo el trabajo, ¿no? Lógicamente, porque hay un trabajo detrás, pero regalar mi trabajo, regalar esas horas que le dedico a una tesis de inversión, pues también ha tenido varias recompensas, ¿no? Que han sido, por un lado, darme a conocer y por eso pues han contado conmigo para Galileo. También recibo feedback de gente que sabe tanto o más que yo y también al mismo tiempo he hecho grandes amigos con los que comparto una afición como esta, ¿no? Y estoy seguro de que el futuro pues ofrece nuevas oportunidades. Dicen que lo que no das realmente lo pierdes, o sea, es un poquito también es un poquito lo que ha pasado también con el software informático. Hace 15 años era todo software privado y ahora todo es software libre y se crean mejores proyectos, se generan más beneficios teniendo software libre y que la comunidad te lo mejore, porque luego hay formas de capturar valor de otra forma, así que tampoco le veo ningún problema y en el fondo sale todo el mundo beneficiado. Eso es exactamente. Y por entrar un poquito ya en tu filosofía de inversión, también un poquito como lo hemos querido enfocar el podcast, estas preguntas, la primera sería ¿por qué de tu filosofía de inversión? Y luego te vamos a poner un poquito en contra de las cuerdas, a ver un poquito, una pregunta así un poquito a lo mejor entre comillas más comprometidas, para ver qué piensas. Primero de todo eso, que ¿por qué tu filosofía de inversión? ¿Por qué invertir en microcaps y no en blue chips? No sé, empresas de crecimiento o ¿por qué? Bueno, primero yo toda mi vida laboral la he desarrollado, como decía antes, en auditar compañías de diferentes sectores, visitándolas, hablando con directivos, con trabajadores y la verdad es que, bueno, yo siempre he tenido un sesgo a invertir más en microcaps, por un lado, porque son las compañías que conozco, las compañías que he visitado, ¿no? Porque son las que audito, son compañías, pues eso, de 20, 30, 50, 60 millones de facturación, son pymes y son compañías con las que me siento cómodo, ¿no? Por un lado eso, y por otro, porque creo que en ese nicho de mercado, creo que siempre existirán ineficiencias. Sobre todo por una razón principal, ¿no? Porque los fondos de inversión, los grandes capitales, nunca van a poder acceder a esas compañías, ¿no? Entonces, ya por eso, o sea, ya hay gran parte del mercado, una parte muy importante del mercado, que ya ni se las mira. Ya ni se mira esas compañías de pequeña capitalización, de baja capitalización. Entonces, a partir de ahí entra el inversor particular con un patrimonio pequeño, o bien fondos de inversión o SICAVs, como Galileo Capital, con 3 millones de gestión, de euros bajo gestión, y ahí es donde creo que se pueden encontrar mayores oportunidades que no por el hecho de ser pequeñas quiere decir que carezcan de las mismas ventajas competitivas que las compañías grandes.
Y puedo poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Hightech Pros, que la tengo tanto en mi cartera particular como en Galileo, es una compañía que tiene la gran ventaja competitiva del efecto red, ¿no? Entonces, a mí me parece una grandísima compañía y solo capitaliza 25 millones de euros, con lo cual, bueno, no es el efecto red tan poderoso como el que puede llegar a tener Facebook o puede tener Alphabet, pero es un efecto red de un segmento muy específico, muy pequeño, que ninguna gran compañía le va a interesar meterse ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, son diferentes compañías, son diferentes formas de invertir, pero tampoco se diferencian en gran medida de invertir en una microcap a invertir en una mucho más grande, ¿no? Al final buscas lo mismo, buscas compañías con balance saneado, con ventajas competitivas, con ingresos recurrentes y predecibles a largo plazo. Al final no notas gran diferencia. Lo que sí que no notas la diferencia es en el precio que pagas a cambio, ¿no? Hightech Pros, por ejemplo, conseguir con el mismo ejemplo, si capitalizase 2 billions en vez de 20 millones de euros, pues probablemente pues cotizaría 30 veces de beneficios o 35, ¿no? Probablemente. Y ahora lo encontramos que en estos momentos cotiza a menos de 10 veces, ¿no? Una compañía como esta. Podríamos decir, Lucas, que te enfocas en el microvalue porque está dentro de tu círculo de competencia y porque ves oportunidad que pasa desapercibido para los grandes. Sin duda, sin duda. Al final se trata de el mercado a largo plazo es eficiente, o sea, eso es indudable. A corto plazo existen muchas ineficiencias. Y al final esas ineficiencias lo que tenemos que tratar es las pocas que ofrece el mercado es aprovecharlas al máximo. Aprovecharlas al máximo. Y ya se produzcan en microcaps, que se producen continuamente, como en otro tipo de compañías. También hay ineficiencias de mercado en grandes compañías, no nos olvidemos. Por ejemplo, la ineficiencia que existió hace poco en Facebook, o sea, eso es indudable, ¿no? A raíz de una mala prensa y demás, pues se ha puesto a un precio pues ridículo una compañía de la calidad de Facebook, ¿no? Y bueno, también existen ineficiencias en otros mercados, ¿no? O Barford Capital, por ejemplo, con el informe de Canaccord, bueno, pues ha tirado la cotización de Barford y ahora podemos estar comprando una compañía de esa calidad pues a 12 veces del 2018, ¿no? Con lo cual existen continuas ineficiencias de mercado y lo que tenemos que tratar de aprovechar es simplemente pues aprovecharlas continuamente, ¿no? Tanto ya sean microcaps como big caps. Lucas, te quería hacer una reflexión a ver cuál es tu opinión. Llevo un tiempo haciendo esta reflexión y me suscita porque esta semana, bueno, desde la semana pasada me estuve leyendo el libro de Tony Robbins, no sé si lo conoces, Dinero domina el juego, Mastermind in the Game, ¿no? ¿Lo has leído? No. Vale, pues la reflexión es la siguiente. Me la apunto entonces. Sí, muy bueno, muy bueno. Además, te puedes haber leído muchos libros de inversión, pero este por lo menos aporta algo un poquito diferente. A mí al menos me lo ha parecido. Tony Robbins entrevistó a grandes inversores como Carl Icahn, Warren Buffett, Jack Bogle, etcétera, ¿no? Y la conclusión que saca un poco Tony Robbins de poder entrevistar a toda esta gente es que no se puede predecir el futuro, es imposible. Entonces, viene a decir como que no tiene mucho sentido hacer stock picking, dedicarse mucho tiempo descubriendo ineficiencias, porque en el largo plazo, estamos hablando de 20, 30 años, en 30 años el 96,90 y pico % de los fondos de inversión queda por debajo del índice mundial, bien sea porque no consigue la rentabilidad o porque directamente no sobreviven. Pero la cosa es peor, o sea, el inversor particular, tanto el que invierte en fondos como el que selecciona activamente las empresas, suele quedar en la mayoría de los casos por debajo del índice y muchas veces incluso sin ganar dinero. Entonces, y todo esto se basa por el axioma de que el futuro es impredecible, porque al final el futuro es la interacción entre humanos, que somos intrínsecamente impredecibles. Entonces mi pregunta es, ¿para ti tiene sentido hacer stock picking versus otras alternativas tipo, no sé, un all-weather portfolio con ETFs con una comisión muy baja? O una pregunta es, ¿para ti tiene sentido sí o no?
Y luego otro, aparte de que tú lo hagas porque quieras, pues lo que sea, investigar las compañías porque te gusta, porque crees que sí que realmente en el futuro puedes estar por encima, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que no se puede predecir el futuro. De hecho, yo diría que hasta no podemos predecir ni el presente, ¿no? Y es que, por ejemplo, el próximo gran fraude contable, fiscal o financiero que vaya a pasar, vaya a ocurrir dentro de unos años o dentro de unos meses y que esté en todas las portadas de los periódicos, es que no va a suceder dentro de unos meses o dentro de unos años, es que está sucediendo ahora mismo. Entonces, a partir de ahí, es impredecible, sí, pero bueno, por eso prefiero invertir en compañías con ventajas competitivas que tengan ingresos recurrentes y predecibles en el tiempo, a invertir en compañías con ingresos y beneficios mucho más volátiles, endeudadas y además, porque al final en ese tipo de compañías con ventajas competitivas, bien gestionadas, con balances saneados, al final el tiempo siempre va a estar de tu lado. Que vayas o no a batir al mercado, eso ya dependerá de la gestión activa o la eficiencia que hagas de tu gestión, ¿no? Pero para mí el hecho de diversificar mi cartera entre diferentes activos, por ejemplo, meter real estate, meter materias primas, meter un poquito de todo, para mí es que para mí significa que desde el minuto uno ya nos estamos conformando con una rentabilidad por debajo de la media histórica de renta variable, ¿no? Entonces, por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Y creo que haciendo el stock picking que hago yo, que es invertir en compañías de calidad y a precios razonables, creo que a largo plazo dará mejores resultados que no sé si el mercado, pero por lo menos dará resultados satisfactorios para mí. O al menos eso creo, ¿no? A mí me queda la duda al siguiente. Mira, en los últimos, no sé, 25 años en España, después de meterle tropecientas mil horas de investigación, etcétera, la duda que me queda es la siguiente. Yo me pongo a mirar el track record de todos los fondos de inversión y además este track record es suponiendo que inviertes todo el dinero en el minuto uno, en el comienzo, ¿vale? Que la rentabilidad que tú tendrías como inversor invirtiendo en ese vehículo es diferente porque tú vas invirtiendo en cada momento, o sea, se le llama un coste por dólar, no coste temporal, porque depende de cuándo haces tu aportación, tienes una rentabilidad que normalmente suele ser peor porque te sueles equivocar, pero bueno, podría ser mayor también, ¿vale? Mi pregunta es, si por ejemplo en los últimos 25 años el único fondo de inversión que ha quedado en España es Bestinver, por encima del fondo índice mundial, y a lo mejor de SICAP yo coloco Lier de SICAP, que sí que ha quedado por encima, pero no conozco ningún fondo de inversión con diferentes estilos, no entro a SEOS Value, Growth o lo que sea, que haya quedado por encima. Entonces, me queda un poquito esa duda de oye, si nos estamos fijando en los únicos que lo han conseguido, y oye, y el 99,9% que han quedado por debajo, que han desaparecido, ¿qué pasa? ¿No lo han hecho bien o que las comisiones eran muy altas o qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, lo que ocurre es que en los fondos de inversión sí que es verdad que existen muchas limitaciones, lo comentábamos antes. Por un lado, no pueden concentrar en las ideas de convencimiento mayor, de las que tienen más potencial, no pueden concentrar por encima del 10%, siempre van a estar penalizados por la comisión de gestión, eso sin duda, y tampoco pueden invertir en compañías de poco volumen, ¿no? En las compañías de las microcaps que comentábamos antes. Aunque bueno, sí que es verdad que esto último no se da tanto en fondos o SICAPs de pequeño tamaño. Entonces, en ese sentido, creo que el inversor particular parte ya con muchas ventajas con respecto a los fondos de inversión o SICAPs. Pero esto tampoco significa que vayamos a hacerlo mejor, porque si no le dedicamos todo el tiempo que esto requiere, ni estamos preparados, y ya no solo hablo de formación, sino también hablo psicológicamente, puede llegar a ser incluso contraproducente, ¿no? Pero más allá de eso, es que no lo sé. Bestinver, al final, sí, ha cambiado, pero a partir de ahí se han creado nuevos fondos de inversión a partir de él, que es AZ y Cobas. Y es que, no sé, es que es impredecible el futuro. No sabemos
dentro de 10 años qué fondos de inversión van a estar, está claro, pero de ahí o sea, que desaparezca un fondo de inversión tampoco significa que vayamos a perder todo nuestro patrimonio. Lo traspasaremos a otro fondo de inversión que sea nuevo, no lo sé, yo creo que tampoco le veo demasiado sentido a estar preocupados por eso, ¿no? Tampoco me lo he planteado demasiado. Y entonces, relacionado un poquito con esto, sobre esas diferencias, ¿tiene sentido invertir en bonos? Y me explico, ¿no? En el gráfico de Jeremy Siegel, a 220 años, la rentabilidad es mayor en renta variable, pero es verdad que nuestro horizonte temporal es de 30 a 40 años y ha habido momentos en que los bonos han estado por encima del índice mundial. En ese sentido, ¿tiene sentido posicionarse solo en renta variable cuando puede que nos toque un periodo mejor con los bonos? ¿Tú cómo lo ves? A ver, sí que es verdad que hubo momentos en ese periodo de tiempo en el que los bonos superaron a la renta variable. Pero si nos ponemos al final, la renta variable supera en muchísimo más, con muchísima distancia, la rentabilidad acumulada con respecto a los bonos. Para mí no tiene demasiado sentido este tipo de planteamientos. Por ejemplo, yéndonos a un horizonte temporal mucho más corto y conocido por todos, los 10 últimos años, por ejemplo. Desconozco las rentabilidades exactas, pero probablemente el activo más rentable, mucho más que la renta variable, ha sido el Bitcoin. De hecho, lo sigue siendo en 2019, aunque nadie lo diría al cierre del 2018. ¿Esto significa que el Bitcoin vaya a comportarse mejor que la renta variable en el futuro y por ello debemos invertir ahí? Yo dudo que hacer este tipo de estrategias vayan a salir bien y además, bueno, por supuesto, por la famosa cita, ¿no? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? A mí, yo me pasa un poquito como Abraham, pasa lo siguiente, yo sí que creo que efectivamente la renta variable es lo que tiene más sentido porque ha sido, no quiere decir que sea, ha sido. Sí, por supuesto. En el futuro puede ser lo que sea, pero ha sido en los últimos 220 años con el estudio de Jeremy Siegel el activo que más rentabilidad ha obtenido, pero es verdad que si miramos la rentabilidad desde justamente el comienzo de la última crisis, en 2000 hasta día de hoy, aunque parezca mentira, se hubiera obtenido más rentabilidad invirtiendo en bonos a largo plazo, por ejemplo, de países europeos, que en el índice mundial, aunque pueda parecer un contrasentido, pero claro, ha habido 2 crisis por medio muy grandes de renta variable y es verdad que en los últimos 10 años, por supuesto, la renta variable está por encima, pero si miramos el track record de los últimos 20, los bonos están por encima. Entonces, la duda que tenemos, una persona, por ejemplo, que tenga, vamos a ponerle 45 años, que le quedan 20 años por invertir, a lo mejor tiene más sentido tener una asset allocation un poquito más conservadora, es decir, oye, voy a tener un poquito de bonos, un poquito de renta variable, un poquito de bonos ligados a la inflación y otro poquito de oro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabes si los 20 años que te quedan para invertir van a coincidir precisamente con los 20 años en los que lo hace mejor los bonos ligados a la inflación, por ejemplo. O sea, que no lo puedes saber tampoco a priori. No, lo que pasa es que también estamos viviendo un escenario de tipos de interés extraordinario. Esto no va a repetirse muchas veces más en la historia, bueno, al menos que nos toque vivir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, insisto, la renta variable ha sido de manera recurrente rentable. Sí que es verdad que hubo momentos en los que los bonos hace X años y actualmente los bitcoins han sido más rentables, pero a largo plazo siempre ha generado rentabilidades muy no por encima de otros activos, pero sí ha sido una rentabilidad positiva de manera recurrente. De hecho, no sé qué gestor era el otro día, fue a Value School, decía que si hubiéramos invertido desde 1900, creo que era la gráfica, si hubiéramos invertido en renta variable desde 1900, durante etapas de 7 años nunca hubiéramos perdido dinero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya no solo que sea el activo más rentable, sino también el más seguro a largo plazo. Muy interesante. Y a mí me gustaría preguntarte algo, Luca. No sé qué opinas, porque hemos hablado antes sobre el último informe de Canaccord, sobre Burford. ¿Realmente tiene sentido el revuelo que se ha creado, teniendo en cuenta que ha sido de los analistas que le siguen la que siempre ha dado el target price más bajo de entre todos? Bueno, tiene sentido porque bueno, parece que el mercado se lo ha creído, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí
que cada uno tome sus propias decisiones. Lo comentaba el otro día Javier Acción, ¿no? Al final ponía un ejemplo perfecto él sobre las casas. Tú si inviertes en 2 casas y vendes una, tendrás que comparar la rentabilidad de la venta de una casa con la inversión que has hecho en esa casa, no la venta de una casa con la inversión en las 2 casas, ¿no? Entonces, por eso a Canaccord le salía una rentabilidad sobre el capital invertido del 35%, cuando el que ha venido generando Burford de manera sostenida en el tiempo ha sido el 85%. Con lo cual, a partir de ahí, que cada uno lea el informe de Canaccord, saque sus propias conclusiones, pero yo creo que en las comunicaciones del analista creo que hay claros intereses por tumbar la cotización de Burford y no sé exactamente qué intereses habrá, pero desde luego que para los inversores a largo plazo ha surgido una oportunidad pues muy buena de comprar una compañía, una de las mejores compañías del mundo, con rentabilidades sobre el capital invertido del 80, 85, 70, el que pongamos, pues a un precio que es un precio irrechazable, ¿no? De hecho, yo mismo he aprovechado para ampliar mi posición a estos precios, ¿no? Bueno, yo creo que es una oportunidad que es difícil que se repita. Entonces, bueno, a partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Yo la mía la tengo muy clara. Lucas, es una de tus principales posiciones Burford, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Te quería hacer una pregunta porque también es en concreto en mi caso es también principal posición y tengo mucho dinero invertido en Burford. Y hay una cosa que no se comenta, yo no lo veo tan claro comentado. El informe de Canaccord, aparte de lo que yo cuando lo leí, sinceramente me pareció un chiste de informe. También sé que eran los que habían dado los precios más bajos. Siempre he ido mirando el track record de los analistas cuál iban dando precio y Canaccord daba bajo siempre. O sea, tampoco me extrañó excesivamente. Pero hay un tema que tampoco se trata mucho, se ve un poco por encima, dejando de lado cómo han calculado el ROI, que evidentemente no tiene ningún sentido cómo lo han calculado. Se puede alegar que las entidades, vamos a llamarlo financieras, se suelen valorar por precio en libros. Y Canaccord, al final de su informe, dicen, oye, no, es que lo que no tiene sentido es que me estés valorando la compañía por PER. Hay que valorarlo por valor. Ya te digo que yo estoy invertido en Burford, ¿eh? No quiero decir que lo defienda, ¿eh? Ellos dicen que no tiene sentido que lo valoremos en PER, que hay que valorarlo en price partido de books, book value per share, por el valor contable. Cuando nosotros hicimos un podcast monográfico sobre Burford, nosotros alegábamos o poníamos sobre la mesa que no tenía mucho sentido valorarlo por valor en libros, primero porque tiene cierto delay, ¿no? Desde que actualizan el valor contable hay retraso, es cuando el caso o el portfolio ha resuelto algo o ha dado un paso en el proceso judicial. Pero si lo pensamos muy en frío, es algo bastante subjetivo cuando un caso ha avanzado. Y la actualización del valor contable también es subjetiva, porque depende de varias cosas, de cómo lo valore la compañía o de a cuánto lo venda en un mercado secundario que es muy incipiente. O sea, es muy bajo el valor contable. O sea, es muy pequeño el tamaño del mercado secundario para esto en concreto. Entonces, mi duda es la siguiente. Si valoramos Burford por PER o por PEG, precio, partido, crecimiento, precio, beneficio, crecimiento, nos dice que está barato, que está muy bien. Si lo valoramos por PER también está barata. Si lo valoramos cualitativamente está baratísima. Ahora bien, si lo valoramos por valor en libros, incluso contando el delay que tiene en actualizarse el valor contable, por valor en libros no está barata. Está, ¿a cuánto estaba? ¿A 3,5 o algo así? O a 3, su valor en libros. Precio, partido, valor en libros. Pues coincido totalmente con tu observación. O sea, yo creo que la forma correcta de valorar Burford es por el beneficio, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, estamos pagando una compañía extraordinaria, con ROIs muy, muy elevados, a 11, 12 veces del 2018 y a 10, 9 veces del 2019. Aunque si bien es cierto, si ves el informe de Canaccord, los ingresos van a bajar drásticamente en 2019, con lo cual estaremos pagando 18, 19 veces. O sea que, según el informe de Canaccord, también
aun por beneficio, está cara. Con lo cual, bueno, ya te digo, el informe de Canaccord es súper bajista, lo mires por donde lo mires, y si coges los datos financieros que aportan, tanto por book value como por beneficio, como por lo mires por donde lo mires, va a estar cara. Ahora, bueno, por eso le da el precio objetivo que le da, ¿no? Entonces, si no nos lo creemos, pues por PER, que sería la forma de valorarlo, pues estaría pues muy, muy barata, ¿no? Muy bien, yo creo que le hemos dado un repaso a Canaccord y a Burford y luego cada uno pues que tome sus decisiones, ¿no? Hay quien no sabemos si Canaccord estará ampliando posición, no lo sabemos, pero... No sé hasta qué punto puede hacerlo, pero si pudiera, seguro que lo haría. Es como cada vez que abren la boca... Donald Trump, ¿no? Donald Trump, exacto. Es una bendición cada vez que abre la boca. Sí. Que cualquier cosita que se diga pues puede ser muy bien utilizado, ¿no? Así que en este caso cada uno que tome sus decisiones y en este caso que a cada uno haga conveniente, ¿no? Entrando ahora en otros detalles, Lucas, ¿crees que en base a tus conocimientos, en base a tu metodología, ¿crees que puedes batir al índice mundial a largo plazo? Y si es así, ¿por qué crees que es así? Bueno, eso creo que es un poco lo que pensamos todos, ¿no? Los que pensamos todos. Porque, bueno, al final, si no creemos que podemos batir al índice mundial a largo plazo, aunque finalmente no lo batamos, pues en ese caso, pues lo que dice Warren Buffett, ¿no? Nos compraríamos un ETF del S&P 500 y nos dedicaríamos a hacer otras cosas, ¿no? En vez de analizar compañías. Lo que pasa es que yo sí creo que puedo batir al mercado y además no solo lo creo, sino que además es un camino que me gusta recorrer. Es un camino que disfruto. ¿Y cómo poder batirlo? Bueno, pues concentrando en ideas de inversión que sean buenos negocios y que tengan mucho potencial, ¿no? Tan sencillo y tan complicado a la vez como eso. Sí. Tiene todo el sentido. La verdad es que tiene todo el sentido, exacto. Otra cosa que me gustaría comentarte, Lucas, preguntarte más que comentarte, al final quiero saber tu opinión. ¿Tú le das cierta importancia a los... No, te iba a decir al ciclo, pero no hay un ciclo. Cada activo tiene su propio ciclo y, bueno, está también la macroeconomía. ¿Le das alguna importancia? ¿Te posicionas? A ver, lo que está claro, bajo mi punto de vista, que si lo miramos desde lo que ha pasado lo que ha sucedido anteriormente, podríamos estar estadísticamente, vamos a hablar estadísticamente, estamos en un ciclo alcista, mirándolo en agregado, probablemente el más largo que llevemos, ¿no? De crecimiento, de subida, en ciclo alcista. Estadísticamente tendría sentido de que en los próximos años, no sé si 1, 2, 3, hay más probabilidad de recesión, vale, estadísticamente. Estamos hablando de puramente. ¿Tú le das cierta importancia a esto? ¿Te posicionas en cierta medida o simplemente tu visión es de abajo hacia arriba y te da un poquito igual? Porque de hecho si hay bajadas, pues lo vas a aprovechar y no pasa nada. Sí, hombre, está claro que mi forma de gestionar la cartera es bottom-up, ¿no? Un poco el funcionamiento de mi cartera es, bueno, yo creo que la que utiliza prácticamente todo el mundo es estimar una TIR de cada posición y en función de lo que pondera cada posición, pues eso me da una TIR de la cartera, un potencial anualizado, ¿no? Entonces, si no encuentro compañías en el mercado que superen ese potencial, simplemente no invierto en ellas y las dejo en seguimiento. Y si el mercado en general estuviera tan caro, que para mí no es el caso, que no encontrase ninguna compañía interesante y todas aquellas compañías que tuviese en cartera, pues su potencial va mermando porque suben en su precio de cotización y sus fundamentales no suben, no acompañan, digamos, ese precio y las vendería y, por tanto, llegaría un momento en que el mercado estuviese tan caro que probablemente llegaría al 100% de liquidez o incluso más, ya que si encontrase compañías muy, muy sobrevaloradas en el mercado, pues hasta me pondría corto de ellas, ¿no? Así que, bueno, en cierta medida sí me posiciono según el ciclo, aunque, bueno, no hago estudios macro ni nada por el estilo, pero, bueno, sí que me parece importante saber por lo menos dónde estamos para evitar ciertas compañías, ¿no? Por ejemplo, en este momento trataría de evitar compañías con mucha deuda, compañías, pues, muy cíclicas, ¿no? Entonces, bueno,
por resumir, aquí lo fundamental es invertir en compañías de calidad que lo vayan a hacer bien en un mercado alcista como el que tenemos ahora y que resistan o incluso se beneficien de uno bajista, ¿no? De una recesión. Yo creo que es un poco la clave de eso. Muy bien. Y ya has hablado un poquito sobre el tema liquidez, pero en tu caso, ¿qué nivel de liquidez tienes y por qué le mantienes ese nivel? Bueno, la liquidez tampoco es algo que le dé demasiada importancia, ¿no? Ya te digo, si encuentro oportunidades en el mercado de que superen el potencial de mi cartera, pues invierto y sin más, ¿no? Ahora mismo yo creo que estoy totalmente invertido, de hecho no tengo nada de liquidez, estará en torno al 1% a lo mejor. Pero bueno, ya te digo, eso tampoco a mí me parece, y los gestores de fondos te lo confirman, tampoco es síntoma de que el mercado en general esté muy caro o esté barato, ¿no? Simplemente has encontrado oportunidades puntuales en lo que sea, en cualquier sector, y has invertido, ¿no? Tampoco me parece que sea sinónimo de que veas el mercado muy caro. De hecho, mi diciembre, por ejemplo, me pilló totalmente invertido, ¿no? Así que bueno, tampoco le doy demasiada importancia, ¿no? Sí, depende un poco mucho del estilo de cada uno, yo creo, porque, por ejemplo, Paramés está siempre al 99,9% invertido, a lo mejor tiene un pelín por 6 reembolsos, y yo qué sé, John Templeton, por ejemplo, era el estilo contrario. Voy a invertir cuando haya sangre en las calles y cuando no, pues estoy vendiendo. O sea, que también un poco depende del estilo de cada uno y lo puedes hacer bien de las dos maneras. O sea, tampoco... Sí, después hay gente que dice que como la renta variable es el activo más rentable a largo plazo, pues que están siempre 100% invertidos y que ya venderá algo de su cartera cuando parezca algo más barato. Sí, hay para todo. Sí, pero también hay mucho sesgo y un poco de desconocimiento en el sentido de que se dice, bueno, es que si no estás 100% invertido te vas a perder los 15 mejores días del año, que son los que más rentabilidad te dan, pero eso es una información un poco sesgada, porque si le quitas los 15 días mejores y los 15 días peores, te quedas con el rendimiento del mercado igual. O sea, es un argumento muy, muy, muy sesgado. O sea, eso como argumento de estar invertido no tiene tampoco mucho sentido. Y de hecho hay estudios que se obtiene una rentabilidad muy, muy similar invirtiendo una única vez al año, todo el capital de golpe, que haberlo invertido cada 3 meses o cada una vez al mes. O sea, la rentabilidad es casi igual en cuanto a... Depende de cada uno, yo creo. Exacto, depende de cada uno. No hay ni una cosa ni mejor ni peor. Al final esto es un arte y depende de cómo lo apliques te saldrá mejor o peor, pero decir por dogma de que estar el 100% invertido es lo más rentable no es del todo cierto. De hecho, hay estudios que te dicen lo positivo y lo contrario. O sea, de las dos formas por llegar a la misma conclusión. Y una cosa que sí que te quería comentar, Lucas, ya que tu estilo es mucho de microcaps, quería saber, digamos, ¿qué consejos darías a los oyentes de cuáles son las cosas que tú crees que has aprendido, sobre todo últimamente, y que la mayoría de gente no sepa, y sobre todo que quieras compartir con los demás para que se puedan beneficiar? Al final esto es un acto de que tú voluntariamente quieras compartir con los oyentes qué consejos le darías, qué has aprendido, qué te ha costado, que mucha gente probablemente considera que no es correcto. ¿Cuál es tu punto de vista con tu estilo propiamente dicho? Bueno, en microcaps en concreto es muy importante para aquella gente que esté empezando, es muy importante sobre todo lanzar las órdenes a precio limitado, ¿no? No puedes. El problema de las microcaps es que al tener muy poco volumen, al mover muy pocas acciones en cada sesión, si lanzas una orden a mercado, es probable que una compañía que esté cotizando a 10 euros, pues la puedes mandar a 15 o a 12 o a 13 y que al cabo de unos minutos vuelva a 10 otra vez, con lo cual habrás comprado un 20 o un 30% más caro cuando en realidad ha vuelto otra vez a su precio inicial, ¿no? Eso, en primer lugar, ¿no? Es fundamental en microcaps, en compañías de poco volumen. Y por el resto, ya te digo, invertir en microcaps o invertir en big caps no se diferencia demasiado, ¿no? Al final se trata de buscar buenos negocios, con ventajas competitivas, con ingresos recurrentes, predecibles, bien gestionados, porque al final yo ahí discrepo bastante de Pat Dorsey, ¿no? Que un negocio excelente, pues mal gestionado, pues puede llegar a ser un negocio mediocre y al revés, ¿no? Al final, una compañía con un ROIC
por ponerlo sencillo, un ROIC del 100%, es decir, que tú inviertes 1 euro y te devuelven 2, al final ese euro de diferencial, gestionarlo de una manera o de otra puede marcar el valor de una compañía a largo plazo de una manera pues totalmente diferente, ¿no? de una compañía a otra. Y yo lo noto mucho en mi trabajo, ¿no? En auditorías. Al final, auditando dos compañías del mismo sector, de la misma zona geográfica, ves que una compañía tiene mejores márgenes que otra y el beneficio neto final de una pues difiere en mucho más que la otra, ¿no? Si al final están los dos peleando por el mismo mercado, por el mismo área geográfica, ¿cómo es esto posible, no? Y bueno, esto es un poco lo bonito y lo complicado de la inversión, ¿no? ¿Por qué dos compañías que están exactamente haciendo lo mismo, una gana más que la otra y por qué una acaba quebrando y la otra no? Esto es lo bonito, ¿no? Que al final detrás de una inversión no solo hay números, sino hay personas y las personas, pues bueno, cada una pues es diferente de otra y hay personas extraordinarias gestionando negocios mediocres y hay personas pues no tan extraordinarias gestionando buenos negocios, ¿no? El mejor ejemplo es Microsoft, ¿no? Hace unos años, pues cualquiera hubiese invertido, ¿no? en Microsoft y hoy en día es una maravilla, ¿no? Pero bueno, como Microsoft, pues podría poner muchos otros ejemplos, la verdad. Muy bien, la verdad es que has dado detalles súper interesantes sobre qué tener en cuenta, ¿no? Y por qué tienes esas ideas de inversión. ¿Podrías decirnos qué ventajas crees que tienes sobre los demás a la hora de invertir? Aunque es verdad que has mencionado antes sobre el círculo de competencia, sobre las oportunidades que a otros pasan desapercibidos o bueno, tienen que omitir por las condiciones que tienen, por ejemplo, en los fondos. Pero ¿tú qué ventaja crees que tienes sobre los demás? No tengo ninguna ventaja, la verdad. No creo que tengan ninguna ventaja sobre los demás, ¿no? Simplemente esto se trata de dedicarle muchas horas a las compañías que analizas y bueno, aprovechar al máximo todas esas ventajas de las que disponemos, aprovechar todas las ineficiencias de mercado que se puedan encontrar, que se puedan detectar, e invertir. Y también tenemos una ventaja que tanto los fondos de inversión como los fondos de inversión, digamos, de minoristas o fondos de inversión value que vemos últimamente en España, tanto ellos como los inversores particulares tienen la ventaja de que sus intereses están alineados con los partícipes, ¿no? Y mucho más, por supuesto, un inversor particular, ¿no? A diferencia de la mayor parte de la industria, hablo de las entidades financieras, que muchas veces te ofrecen un producto que ni ellos mismos están comprando, ¿no? Entonces, para mí, también ahí se producen muchas ineficiencias. Porque, bueno, no sé si opináis lo mismo vosotros. Yo ahí estoy... Mi opinión, Lucas, a ver qué piensas. Hace 15 años, ponte por caso, menos del 50% de los gestores de fondos tenían su capital en los propios fondos. Había muy poco skin in the game. Ahora es lógico, es un mantra, la gente se ha dado cuenta y podemos decir que el 95% de la gente tiene invertido, los gestores tienen invertido su fondo en los propios, su dinero, su capital en los fondos. Le preguntaba estuve un día hablando con Flavio de Andrómeda y le preguntaba yo a él directamente, digo, mira, está muy bien tener invertido tu dinero con tus propios fondos, pero realmente si lo piensas en frío, no sé hasta qué punto, salvo por el tema de que qué pensarán tus coinversores, que es lógico, que quieran que estés invertido, pero qué pensarán, o sea, tú realmente como inversor, ¿te gustaría no tener las restricciones de la CNMV? O sea, es decir, si pudieras concentrar, pues mejor, sabes que tiene más posibilidades de batir al índice, o a priori, que puede que no. Pero a nadie le gusta jugar con las reglas que te marcan otros. O sea, si no fuera por tener skin in the game, yo entiendo que la mayoría de inversores no invertirían en sus propios fondos por no cumplir las reglas, básicamente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene sentido o lo harías similar? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando invertimos en compañías con buen management, lo primero que se mira también es si se juegan su patrimonio, ¿no? Esos gestores. A mí me parece muy importante, ¿no? Entonces, en fondos de inversión,
a ver, nos guste o no, y aunque parezca que conocemos a los gestores, realmente no los conocemos. Entonces, una manera de asegurarnos que ellos lo van a hacer ni bien ni mal, pero por lo menos lo mejor que puedan es que se jueguen su patrimonio, que se jueguen su dinero, ¿no? Sí que es verdad que eso tampoco, por supuesto, garantiza el éxito, ¿no? Para mí la estructura perfecta, la estructura idónea sería un hedge fund, ¿no? Un hedge fund que te coge un poco las ventajas del inversor particular sin restricciones y demás, y por otro lado, las ventajas de un fondo de inversión, que es básicamente la fiscalidad. Y bueno, con gestores lógicamente buenos y con intereses alineados. Esa sería para mí la estructura idónea en la que invertir. Ahora bien, también hace falta patrimonios muy altos para hacerlo, ¿no? Bueno, pues evidentemente sí, cada uno tiene que valorar y sí es posible que haga falta mucho capital. Yo me gustaría entrar un poquito en lo personal, ¿no? Ponerte un poco entre la espada y la pared, Lucas. No sé si me lo permites. Sí, por supuesto. Si hoy tuvieras que decidir qué dejarles, por ejemplo, a tus hijos o herederos, imagínate que tienes que dejarles algo, sea una cartera o sea principios financieros que les ayudaran a ellos a prosperar, ¿cuáles serían a día de hoy? ¿Cuáles serían esos principios financieros? Sí, o esa cartera de valores. ¿Cuál sería la cartera? ¿Qué compañías? Sí. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, un poco la cartera que tengo yo, ¿no? O la cartera que tengo yo o la cartera de Galileo Capital. O sea, cualquiera de ellas, pues seguramente esa persona que dentro de 30 años o dentro de 40 años siga invirtiendo, siga en mercados, pues probablemente se encuentre una cartera mucho mayor, ¿no? Con la que pueda hacer sus propios proyectos y sus propias inversiones. Entonces, bueno, lógicamente yo voy a invertir en lo que considero que tiene más potencial y menos riesgo, ¿no? Entonces, le dejaría eso y le daría 4 o 5 pinceladas de cómo invertir para que después, si quiere hacerlo de manera autónoma, pues que lo haga, ¿no? Que es básicamente aplicar unos cuantos principios, que es la prudencia, ser un poco conservador, invertir en compañías que conoces, de tu círculo de competencia y de calidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues es todo mucho más fácil. Sí. Tu propia cartera y los principios esos básicos de inversión tienen mucho sentido. Luego te quería preguntar una cosa de tu cartera, más allá de que las grandes, bueno, las más conocidas, tipo Burford, no sé, IPCO, Gin Group, etcétera, sí que te he leído que habías añadido, creo que relativamente reciente, un par de compañías, Adept, me suena, que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Y Hightech Pros. Si nos quieres comentar un poquito unas pinceladas de por qué has elegido Adept o Hightech Pros o la que tú consideres que sea a lo mejor que se sale un poco del radar. Sí, un poco que se sale del radar. Sí, os comento un poco las 3 o 4 así que tenga más interesantes. Bueno, Hightech Pros, que también tenemos en Galileo con un peso del 3%, pues es una microcap francesa, capitaliza ahora mismo en torno a 24 o 25 millones de euros, con un beneficio neto, que en este caso es prácticamente el free cash flow de la compañía, de 2 millones, con el fundador con la mayoría de las acciones, y si le quitamos la caja neta de 5, pues estamos comprándola en torno a 9, 10, 11 veces. Bueno, Hightech Pros básicamente lo que hace es poner en contacto profesionales autónomos del sector IT con empresas, ¿no? que demandan un servicio en concreto y, bueno, se llevan una comisión. Bueno, básicamente todos los problemas que está habiendo en el sector en Francia de falta de personal informático, creo que incluso le puede llegar a beneficiar, ¿no? a Hightech Pros, al mismo tiempo que empresas como Humanis, Group Open, Devoteam y todas las del sector pues están siendo muy afectadas, ¿no? De hecho, en 2018, que presentó hace poco Hightech Pros, aumentó sus márgenes hasta márgenes de explotación en máximos históricos, ¿no? Bueno, es una compañía bastante curiosa, ¿no? Porque tiene una plataforma en que no puede mejorar demasiado, ¿no? Y tampoco puede crear una nueva
porque requeriría mucho tiempo. Entonces lo que hace es, bien, no puedo reinvertir mi free cash flow en crecer o en adquirir nuevas compañías, entonces lo que hago es lo reparto al accionista, ¿no? En forma de dividendos. Es una forma de capital allocation totalmente respetable, siempre y cuando no haya alternativas que considere la compañía que pueda reinvertir a mayores tasas de rentabilidad, ¿no? De hecho, ayer mismo anunció Hightech Pros el dividendo, que es prácticamente el beneficio del año. Después, la que comentabas, Adept Technology, es una microcap británica, en torno a 85, 90, no sé cuánto está ahora mismo, de market cap, especializada en servicios IT, está muy bien gestionada, una generación de free cash flow muy recurrente, que reinvierte continuamente en comprar compañías, es una compounder, ¿no? Digamos. Y recientemente compró también una compañía, ACS Group, que bueno, tiene unos 200 colegios en Reino Unido, y la compró a una vez ventas y 6 beneficios, ¿no? Entonces, cuando tú cotizas en bolsa a 1,6 veces, 1,7 y a 12 veces beneficios, ya con eso, por la aplicación del múltiplo, pues ya con eso creas sinergias importantes. Ya estás añadiendo valor al accionista, ¿no? Y actualmente, bueno, la tenemos a 10 veces EV/EBITDA, una compañía que sigue creciendo y sigue encontrando oportunidades en el mercado. Y después, por último, comentar así un poco por encima, LSI Software, bastante conocido también. Es una microcap polaca que desarrolla software sobre todo para hostelería, hoteles y cine, que se está expandiendo fundamentalmente por Europa del Este. Y esta la tenemos a solo 3 veces EV/EBITDA del 19, ¿no? Con el fundador al frente de la compañía jugándose su patrimonio. Y bueno, creo que ¿En qué moneda, vale mucho más. ¿En qué moneda cotiza el SI? Flotis polacos. ¿Está cubierto como las plantas? No, yo la divisa no la cubro. En la SICAP sí que la cubrimos, pero aquí no, o sea, a nivel particular no la cubro. Creo que tampoco tiene demasiado sentido. Este año, en 2019, estamos beneficiándonos mucho de las divisas, sobre todo en la libra, pero bueno, unos años te afectará, otros te beneficiará, o sea, tampoco le veo mucho. Ya nos llega con analizar las compañías que tenemos en cartera como para analizar si tenemos que cubrirnos unas divisas o otras. Yo creo que ya es demasiado trabajo. Y bueno, luego por último, Carelia Tobacco, que es una tabacalera griega con más de 100 años de historia, con la familia fundadora al frente del negocio, que es la familia Karelias, y ahora mismo cotiza a menos de 4 veces EV Free Cash Flow, con más de 400 millones de euros en caja frente a los 700 que capitaliza, ¿no? Y ahora mismo ya cotiza con un descuento mayor del 50% sobre su histórico, ¿no? Y bueno, estas son básicamente las microcaps que a lo mejor se desmarca un poco de lo ordinario y que más le puede llamar la atención a la gente. Muy bien. ¿Y tú resaltarías alguna sobre las demás o las ves por igual? Hombre, por precio, sin duda que tanto LSI como Carelia están a precios de derribo, ¿no? Ya te digo, una está a 3 veces del 19 y la otra a 4 del 18. O sea, son compañías que si mañana las pones a cotizar en Estados Unidos deberían valer, pues, hombre, el LSI de 3 a el sector de software, pues ponle un múltiplo de 10, 12 veces, pues va a valer 3 o 4 veces más. Carelia Tobacco, pues te coges el múltiplo medio del sector de tabaco, pues está, pues no sé, ahora mismo está bastante deprimido el múltiplo, pero menos de 10 es muy difícil que se pague una compañía con ingresos tan estables, ¿no? Y cotiza 4, pues es que son compañías con muchísimo margen de seguridad, gestionadas por un accionista mayoritario, muchas veces incluso por el fundador. No sé, con balances saneados, buenos negocios. No sabría quedarme con ninguna, pero sí que es verdad que el mayor margen de seguridad lo tenemos en estas dos, en el LSI y en Carelia Tobacco. ¿Puede ser que el LSI sea por el tema moneda, por el país en el que cotiza? ¿O? Seguro que es por tanto un caso como el otro, el LSI en Polonia y Carelia en Grecia. Seguro que es por el tema país y también por el tema microcap, ¿no? Son compañías muy, muy pequeñas. Carelia Tobacco no es tan pequeña, son 700 millones de capitalización,
pero tiene un free float solo del 5%, eso le hace que el volumen que se mueva en el mercado sea muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, seguramente sea por cuestión de iliquidez en ambos casos. Sí, en cuanto a estas dos, tenía yo alguna pregunta así por hacerte. ¿A Kerala Tobacco no puede ser que le afecte la regulación antipublicidad de tabaco o en Grecia en concreto no aplica? Sí que, a ver, el tema de la regulación de tabaco es verdad que le afecta y no le afecta. De hecho, yo creo que incluso le beneficia. Me explico. Al final, si tú suprimes, si suprimes el tema de la publicidad, al final a quien más le va a afectar es a las grandes corporaciones, a Marlboro, a todas las grandes marcas tabacaleras. Entonces, a las pequeñas, el hecho de que no puedas publicitar tu marca e incluso le puede llegar a beneficiar, porque tú imagínate, ¿no? Ropa, por ejemplo, en el tema retail, que prohíban que las marcas de ropa se publiciten, que hagan marketing. Oye, pues a Nike y Adidas van a ser las más afectadas, seguro. Y las más beneficiadas pues serán las que no puedan permitirse ese tipo de anuncios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que a Kerala Tobacco ese tipo de restricciones incluso le ha beneficiado. Yo ahí discrepo un poquito en el sentido de que todo tiene sus pros y sus contras. A las grandes, si no permiten que nadie haga publicidad, tiene más difícil que un nuevo competidor se haga grande, porque va a tener muy complicado darse a conocer. Eso por un lado la regulación creo que les puede favorecer a las grandes en ese sentido, pero por otro lado, si nadie del mercado puede publicitar su propio mercado, puede hacer que ese mercado en global tenga menos clientes, ¿no? Menos usuarios. Si no te bombardean con imágenes de tabaco, pues es más complicado que nueva gente se enganche al vicio del tabaco. Entonces, creo que la narrativa, o sea, siempre el problema es lo de la causalidad y la correlación. ¿Hay correlación, obedece a una causa, sí o no? Pues depende. O sea, creo que es complicado de saber qué pasa con la regulación, si beneficia o no beneficia, porque se pueden hacer las dos lecturas. Sí, bueno, esa es un poco la narrativa, ¿no? del sector, pero al final vemos que por muchos impuestos que incluyas en este tipo de producto y por poca publicidad que hayas hecho, al final vemos que nos vamos a las estadísticas y el número a nivel mundial de fumadores de tabaco no está haciendo otra cosa que mantenerse o incluso subir. Y aparte, en el caso de Karelia, al tener más de un 30% de sus ingresos en África del Norte, eso le hace pues tener un crecimiento todavía sostenido en ese sentido. Entonces, bueno, la narrativa es esa y por eso los múltiplos están bastante deprimidos en el sector, pero al mismo tiempo vemos que nos vamos a los gráficos y a las estadísticas y vemos que no es así tampoco. No es tampoco que se haya desplomado el número de fumadores en el mundo, ni mucho menos. Bueno, y también yo creo que influirá el tema de la publicidad, la normativa y demás, afectará más quizás a empresas que quieran meterse en el mercado, pero si tú dices que ya lleva muchas décadas, pues seguramente ya tendrán su mercado hecho y su marca será conocida en aquellos lugares donde tenga mercado, ¿no? Sí, lo que más le ha afectado a Karelia con lo que dices de la publicidad, le ha afectado mucho ya hace unos años el tema de la foto y del mensaje que va en las cajetillas de tabaco, porque Karelia era un tabaco más slim, más fino, entonces eran cajetillas muy, muy pequeñas y han tenido que ampliarlas un poquito para que cupiese, digamos, toda esa publicidad y esas fotos. Entonces, claro, tú imagínate, cambiar todo el packaging de tu compañía, de una compañía pues que vende en todo el mundo, pues claro, le ha causado unos costes con los que no contaba ya hace unos años cuando empezó esta normativa en Europa, ¿no? Y ahora, hace un año, empezaron a instaurarla en África, en algunos países. Entonces, han empezado a cambiarlo, pero bueno, ya tienen la experiencia de otros años y bueno, en principio, pues se han adaptado sin problema, ¿no? Entonces, a los nuevos players del mercado sí que se les podría afectar, pero que Karelia estamos hablando de una compañía con más de 100 años de historia que ha pasado por todas las etapas posibles del tabaco y ya ha sabido adaptarse bien en todo momento, con lo cual no le veo mayor problema a largo plazo en esta compañía.
cuanto al tabaco, Lucas, esto yo siempre tengo oportunidad, se lo comento a la gente que invertís en compañías de tabaco. A mí particularmente, respeto quien quiera invertir en compañías de tabaco, pero yo no lo hago y aunque fuera extremadamente rentable, no me apetece hacerlo. Se puede alegar que a lo mejor habrá otras personas que piensan que yo que sé, que IPCO, que de petróleo puede perjudicar otro lado, o yo que sé, o Barón de Ley porque vino puede perjudicar, que cada uno hace lo que quiere, vamos, básicamente. Pero, ¿qué opinas tú de eso? Yo, por ejemplo, aparte que no me gusta el tabaco como cliente, pero también creo que en el fondo si invertimos en empresas tabaqueras, aunque sea indirectamente, realmente se la está apoyando a esa compañía. Al final nosotros los inversores lo que estamos es asignando valor y el mercado nos va a recompensar con valor o con dinero si asignamos bien ese capital. Y muchas de esa asignación de capital es para premiar algo que efectivamente es rentable, pero a lo mejor no es bien para la especie humana en su conjunto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, un poco hablas de la inversión ética, ¿no? La ética que está tan de moda últimamente. A ver, yo en primer lugar, ¿qué es exactamente la inversión ética? No invertir en tabaco, alcohol y armas. Invertir en Bayer, por ejemplo, es ético. Invertir en Apple y en Amazon, que son los mayores incentivadores de empleo basura del mundo, es ético. Entonces, a partir de ahí, claro, no sé, es complicado, ¿no? Es un debate que yo creo que daría para incluso un podcast entero, ¿no? De hecho, yo no estoy de acuerdo, bueno, cada uno es respetable y hace lo que uno quiere y lo que considera, pero si todos los accionistas de tabaco, los que inviertan en lo que sea, lo que considere uno que no es ético, pues si todos esos accionistas vendiéramos nuestras acciones y el mercado no las comprase, y Karella Tobacco el lunes, vendemos hoy, el lunes, en vez de 260 y pico euros que cotiza hoy, cotizase a 50, no le afectaría en nada a Karella, es que no le afectaría en nada. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que debemos presionar a las grandes corporaciones desde el consumo y no desde la inversión. Si en vez de vender todas nuestras acciones, los que fuman tabaco, Karella, dejasen de comprar tabaco hoy, ¿qué le pasaría a la empresa? Pues quebraría. Tan sencillo como eso. Si nosotros no compramos, no le pasa nada. Si dejan de consumir, quiebra la compañía. Entonces, creo que en ese sentido deberíamos presionar un poco a las grandes corporaciones que consideramos no éticas desde el consumo y no desde la inversión, es en mi opinión. Pero en el fondo sí que les influye a la empresa de que el precio de la cotización se vaya hacia abajo. Sí les influye, primero si tienen un stake grande, o sea, un porcentaje grande, se le está afectando a su patrimonio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, de cara a visibilidad, de cara a ampliaciones de capital, vale, lo hacen, tendrían que emitir más acciones también porque el precio es más bajo. Entonces, para mí, sí, mi opinión personal, ya digo que respeto todo tipo de opiniones, pero para mí sí, como inversores, tenemos cierta, aparte del voto, por supuesto, que puedes votar, no puedes votar, pero sí que creo que tenemos cierta parte de responsabilidad y creo que sí que afecta. Pero bueno, respeto tu punto de vista completamente, también te lo digo. Sí, no, es que yo tampoco le veo demasiado, o sea, que afectase demasiado. Sí que es verdad que a lo mejor en grandes compañías pues puede llegar a afectar a algo, pero en el caso concreto de Karella es que la compañía cotiza en bolsa por un tema fiscal de la familia y que, ya te digo, que no les importa nada a lo que cotice la compañía, es que les da exactamente igual, ¿no? Que cotice a 260 euros o a 100 euros, que les da exactamente igual. No hubo una ampliación de capital en su historia, es totalmente ilíquida la acción, no hacen nada por remediarlo, es que cotizan por un tema fiscal, no sé si de herencia o lo que sea, pero en realidad es que les da exactamente igual, no se preocupa nada por el accionista, que eso no es demasiado bueno. Si se preocupase un poco más, probablemente en vez de estar a 4 veces estaría a 8 o 9, pero bueno, también tampoco es malo, ¿no? Que se despreocupen un poco por el precio, porque eso también les hace, les desincentiva a algún fraude financiero y demás, que bueno, que tampoco está de más, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto de Karella, yo creo que tampoco por dejar de invertir vamos a hacer nada, ¿no? Sí que desde consumo se podría conseguir, ojalá no existiera el tabaco, ¿no? Pero yo creo que mi opinión es que no se va a conseguir grandes cosas.
Bueno, tenemos muy en cuenta... Yo creo que es todo para un podcast entero. Sí, está muy bien escuchar las opiniones de cada uno. Hay quien estará en contra del tabaco y en contra de la inversión del tabaco, y quien estará a favor del tabaco, a favor de la inversión, y habrá quien estará entre medias, ¿no? Como es tu caso. Y bueno, cada uno debe tomar su decisión. Nos gustaría hacerte algunas preguntas para reflexionar un poco, para ir acabando. Si tuvieras que resaltar algo sobre lo que has aprendido este último año, ¿qué es lo que comentarías? ¿Hay algo que te haya hecho clic en la cabeza al haber pasado por ello, al haber aprendido sobre ello? Yo creo que últimamente lo que más he mejorado como inversor, y eso ha tenido mucho que ver, tanta volatilidad que ha llegado para quedarse, ¿no? Parece, en el mercado, pues ha sido la parte psicológica, ¿no? Invertir en una compañía, por ejemplo, cuando tiene más potencial, supone que la tienes que comprar cuando está cayendo. Y vender una compañía que tiene menos potencial supone venderla cuando ésta sube. Esto, aunque parezca muy sencillo, es algo por lo que mucha gente, para lo que mucha gente no está preparada, ¿no? Porque al final va en contra de la naturaleza humana. Y algo que baja nos hace dudar, como ha pasado pues, en Facebook, por ejemplo, y algo que sube hace que confiemos más en nuestra tesis, que confirmemos nuestra tesis, y al final eso nos obliga a no vender. Y esto es algo que, al final, como todo, ¿no? Con la experiencia, pues se va mejorando y se va puliendo. Muy bien. En otro ámbito de cosas, supongo que te gustará mucho leer, por lo menos de inversión, supongo que habrás leído bastante. ¿Cuáles son los libros que más te gustan, que más has regalado, que recomendarías a los oyentes? ¿De inversión o de lo que tú te guste o hayas leído que te haya llamado la atención? Bueno, a mí me gusta mucho el de Pat Dorsey, El pequeño libro que genera riqueza, que a pesar de que, como decía antes, discrepo de algunas cosas, sí que es verdad que Pat Dorsey ha sido el que ha marcado un poco los llamados moats, los diferentes tipos de ventajas competitivas que tienen las compañías, y ese es uno de mis favoritos, ¿no? Por supuesto, también me quedaría con el inversor inteligente, que bueno, ha marcado un poco las bases del value investing, y los típicos también de Peter Lynch y demás. Pero bueno, quedarse con uno en concreto pues sería ser injusto para los demás. ¿Y qué pensabas hace un año o dos y ahora piensas diferente? Aunque, bueno, has hablado sobre el tema psicológico, pero ¿resaltarías algo? ¿Qué pensaba hace un año o dos de lo que pienso ahora? Complicado. No, la verdad es que hago exactamente, en cuanto a inversión, hago exactamente lo mismo que hacía hace 1 o 2 años. Tal vez pues evito un poquito más la deuda o el riesgo en ciertas áreas geográficas, o a lo mejor negocios que no puedo llegar a dominar tanto, que se escapan un poco de mi círculo de competencia. Trato a lo mejor de centrarme un poquito más de lo que conozco y puedo conocer, y no tanto de lo que desconozco. O sea, que podrías decir que has pulido tu estrategia, ¿no? Sí, pulido mi estrategia, y también, que creo que es algo muy importante, ampliar mi círculo de competencia, ¿no? Al final, probablemente hace 2 o 3 años, y en eso tiene mucho que ver Adrián Godás, pues hace 2 años o 3, pues probablemente no conocía nada del sector del oil, y hoy en día pues te puedo hablar de cuál es el oil pues más pesado, el del Western Canadian Select, ¿no? Que por lo que le afecta a IPCO, ¿no? Del oil malayo, bueno, me defiendo algo del sector del oil, algo que hace 2 o 3 años pues sería impensable para mí. Bueno. Oye, me llama mucho la atención que tenéis carteras bastante similares. Bueno, en ciertas posiciones, bueno, todo el grupo gallego, Javier, Adrián, tú, Paco, tenéis posiciones muy similares. Imagínate que si nos juntamos todos, la que podemos liar. Sí. Pero lo comentáis entre vosotros, supongo, compartís información. Sí, algo siempre se comenta, está claro. Claro, sí. Y luego te quería preguntar, aunque ya te ha preguntado Abraham qué has matizado, qué has cambiado de pensar en el último año. Has dicho que gran parte del tema conductual.
mi pregunta sería, porque como tú te has dedicado y te dedicas y eres muy bueno, entiendo, estudiando balances, contabilidad, el estado de las cuentas financieras, ¿qué peso crees tú, si tuvieras que decir un número, un valor aproximado, le das a saber contabilidad, a saber bien analizar, a entender qué te están metiendo o cómo te la están colando los balances en las cuentas financieras? ¿Qué porcentaje le das a eso versus un factor más cualitativo o conductual? ¿Qué peso le darías? O sea, ¿crees que se puede hacer bien siendo malo en la parte de finanzas, a lo mejor sabiendo los ratios y poco más, y llevando un mejor esquema a nivel conductual? ¿Qué peso le das? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo le daría tanto la parte cuantitativa como cualitativa, pues prácticamente un 50% o incluso un poquito más a la cualitativa. Sí que es verdad que es indispensable dominar contabilidad para algunos aspectos básicos de la valoración, como puede ser el CAPEX o el Working Capital. Eso es fundamental, que sepas cómo funcionan esos movimientos. Pero a la hora de detectar fraudes, ¿no? o ese tipo de cosas, que muchas veces me preguntan, oye, mírate estas cuentas a ver si detectas algo raro, ¿no? Lo dice mucha gente. Claro, yo le diría que el hecho de ser auditor no tiene por qué, o sea, nosotros no tenemos unas gafas especiales, ¿no? Que vemos algo ahí extraño, ni mucho menos. Al final, un auditor tiene acceso cuando va a visitar una compañía que la audita, tiene acceso a cosas que un usuario de las cuentas anuales, un proveedor, una entidad financiera o un accionista como nosotros, pues no tiene. Entonces, por ejemplo, diferentes procesos que hacemos nosotros, pues vamos al inventario de las existencias, revisamos la contabilidad, los extractos bancarios, facturas, le enviamos cartas a los bancos, a los clientes, a los proveedores. Es decir, hacemos una serie de procedimientos que el accionista no puede llegar a hacer. Y para ello, pues, se emite un informe de auditoría que acompaña unas cuentas anuales que previamente ha depurado el auditor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es muy, muy complicado detectar fraudes contables y financieros con unas simples cuentas anuales, que es al final lo que nos llega a nosotros. Es muy, muy complicado. Así que hay cosas, pequeños detalles que te pueden llegar a chirriar. Por ejemplo, las cuentas anuales de GoWex. Claro, ahora todo el mundo lo ve, pero en su momento las cuentas anuales de GoWex faltaba la firma de un miembro del Consejo de Administración. Y eso en su momento a nadie le llamó la atención. ¿Qué sucedió? Que ese consejero se negó a firmar esas cuentas. Claro, a día de hoy sabemos por qué, pero en ese momento era muy complicado saberlo. Pues, por ejemplo, ¿no? Y además, claro, normalmente cuando no firma un consejero, pues es por algún motivo en concreto, porque no está de viaje, porque ha fallecido recientemente, por lo que sea. Y se pone una nota a pie de página, nota, el accionista, el miembro del Consejo de Administración, el consejero tal, no ha firmado por lo que sea. Y en ese caso no había ninguna nota aclaratoria. Entonces, a partir de ahí, si hubiésemos empezado a indagar y demás, pues probablemente hubiésemos llegado a una conclusión de eso. Pero indicios tan claros como eso, pues es complicado llegar a detectar fraude contable o financiero con una simple lectura en unas cuentas anuales. Bueno, pero sí que es verdad que es muy importante, en este caso, tener la especialidad que tienes tú te da cierta ventaja sobre los demás. Sí, algo de ventaja sí, pero bueno, al final la información que tengo yo de la que tenéis vosotros es exactamente la misma, con lo cual, si al final voy a leer lo mismo que leéis vosotros, o sea que al final vamos a leer exactamente lo mismo. Sí que es verdad que cierto dominio de la contabilidad, pues sí que tengo, pero como el que puede tener alguien que no se dedique a la auditoría, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que más o menos estamos en igualdad de condiciones. Sí, pero muchas veces se dice que el diablo está en los detalles y fíjate, como lo que habías dicho tú, de que te falta la firma, es como te coge el matiz que a lo mejor otra persona ni se le pasa por la cabeza, o sea que... Pues seguramente. Sí, a lo mejor a día de hoy, pues, oye, pues que a lo mejor es lo que decía antes, a lo mejor hay otro GoWex ahora mismo y nadie lo ve. Y dentro de un año, pues, esta empresa es todo humo, ¿no? Sí. ¿No? Pues no lo sabemos. JD, pues, sus ventas estaban en un 90% falseadas. Pues, ¿quién sabe eso? ¿Quién lo sabe? No lo sabe nadie.
Es que y una no, cosa que me empiezo a fijar que yo antes... veo las cuentas de GD y es que no veo lo mismo que tú. Y una cosa que me empiezo a fijar que antes no me fijaba nada en el ratio de short que hay de una compañía. O sea, de cuánto... pues yo qué sé, la que más a lo mejor de las que sigo yo es... Nvidia tenía un 3% de ratio de short, o sea, de gente que apuesta a la baja. O Ulta Beauty, un 3%. Si ya veo un ratio un poquito más de la cuenta, digo, oye, ¿y esto por qué? Digo, ¿habrá gente que tenga una información un poquito... Te empiezas a preguntar ya Sí, cosas. sí, Pues. sí, asimetría de información. Empiezo a pensar por qué están apostando a la baja y si hay más de la cuenta, busco detalles a ver por qué está pasando esto. Otra ventaja de las microcaps, ¿no? Otra ventaja de las microcaps que muchas veces no puedes posicionarte a la baja, ¿no? En ese tipo de inversiones. Bueno, pero tampoco careces del indicio que comentas tú, ¿no? Entonces, bueno, es ventaja y desventaja al mismo tiempo. Muy bien, detalles interesantes. Has estado antes mencionando, hemos visto un poquito tu trayectoria y podemos decir que ha ido increciendo, ¿no? A través de tus estudios, tu carrera, la SICAF, etcétera. ¿A dónde te ves de aquí a dentro de 10 años? ¿Piensas que va a cambiar algo o te ves haciendo lo mismo que haces ahora? Yo la verdad es que me conformaría con estar exactamente igual que estoy hoy, ¿no? Dedicándome a la inversión, ya sea a tiempo parcial o completo, siguiendo en auditoría o en otro sector, ¿no? Nunca se sabe. Y la verdad es que me veo... O sea, donde me gustaría verme, pues me veo en la misma posición, ¿no? Ahora, ¿dónde estaré? Eso ya, como dije antes, el futuro es imprevisible. Es como el mercado, ¿no? Exactamente igual. Una pregunta que tengo también para ti, Lucas, a ver si te pillo ahí en un buen consejo. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu padre? Pues mi padre ya desde pequeño me dijo siempre, más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Eso es algo aplicable a muchísimos ámbitos de la vida. Por ejemplo, la inversión, ¿no? Por seguir un poco con la inversión, y creo que lo decía esto Peter Lynch, si no me falla la memoria, que no tenemos que tener miedo de preguntarle al management de una compañía que estemos analizando por temas de los que tenemos dudas o que nos pueden interesar. Puede que no te respondan, puede que sí, puede que no, puede que a lo mejor te respondan y no te den la información que tú pretendías que te dieran, pero al final el no ya lo tienes, con lo cual no pierdas nada arriesgando en preguntarle cualquier cosa. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué mensaje pondrías en una valla publicitaria de estas grandes que pasa mucha gente, que destaca mucho, para que la gente viese que está equivocada sobre algo? Pues mira, yo tengo cualquiera que me tengan en WhatsApp, tengo una frase que debe de llevar desde que tengo WhatsApp, que debe ser unos cuantos años. Y la frase es: imposible es solo una opinión, ¿no? Yo creo que es algo que debe marcarse a fuego todo el mundo, ¿no? Si tienes un objetivo, ya sea a corto plazo o a largo plazo, un objetivo en la vida, prepárate e inténtalo. No te pongas barreras. Que las barreras que te pongas por lo menos no sean las que te pones tú mismo. Y si te las ponen los demás, pues no permitas que te digan lo que no puedes hacer, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, el éxito empresarial, sobre todo, suele estar muy vinculado a la suerte, ¿no? Ah, mira, ahí va ese, qué suerte tuvo, ¿no? Pero para mí el éxito, tanto empresarial como a nivel económico o a nivel, bueno, a todos los niveles, tiene dos pilares: trabajo y perseverancia, ¿no? Esfuerzo y perseverancia. Y bueno, en ese sentido yo creo que no debemos ponernos barreras, ¿no? Si tu sueño es ser astronauta, por ejemplo, ¿quién te dice a ti que no puedes serlo, ¿no? Pues tú inténtalo, prepárate duramente, bueno, tal vez sea un objetivo demasiado ambicioso, pero oye, ¿quién sabe? ¿Acaso no hay astronautas ya en el mundo? Bueno, pues si no lo intentas, desde luego que no lo vas a conseguir. Sí. Hay un dicho que dicen por ahí: ser el primero más ser el más trabajador más ser diferente. Es una forma de alcanzar cosas diferentes en el fondo. Por supuesto, es así. Y un poquito de suerte en algunos momentos de la vida también es necesario, es importante también, hay que decirlo. Sí. ¿Te planteas tú o es una aspiración tuya a medio o largo plazo alcanzar la libertad financiera o es algo que ni te lo planteas? Con la rentabilidad que estás sacando, ¿podrías llegar a acumularla a un valor de, no sé, 400.000 euros que puedas vivir de los
de la inversión solamente, o lo has pensado? O... Bueno, la verdad es que no es algo que me... Sí que es verdad que mucha gente, sobre todo que lees en foros y en Twitter y demás, a la gente le preocupa bastante, ¿no?, llegar a la libertad financiera. A mí no es algo que tampoco que me quite el sueño. Si viene el día de mañana, dentro de muchos años, aparte trato de que no me preocupe porque si pasa dentro de muchísimos años, pues tampoco me quita el sueño, ¿no? Pero sí que es verdad que respecto a eso quería hacer una pequeña reflexión, y es que la gente le da demasiada importancia a la rentabilidad de la cartera, ¿no? Pero si nos cogemos una hoja Excel y aplicamos el interés compuesto, ¿no?, a partir de lo que sea, ¿no?, de 10.000, de 20.000 euros, es tan importante la rentabilidad que tenga nuestra cartera como las aportaciones periódicas, el ahorro que vayamos haciendo a esa cartera, ¿no? Es algo que yo creo que es importante decirlo porque no se le da la suficiente importancia, y si nos hacemos ese Excel y vamos metiendo aportaciones periódicas, vemos cómo cambia radicalmente la película, ¿no? Y se llega a una cifra X, la que te marques, se llegan con muchos años de antelación, si vamos haciendo pequeñas aportaciones periódicas poco a poco. Yo hice la cuenta y me ha encantado tu reflexión, porque es lo que dices tú, que muchas veces la gente se fija en la rentabilidad, y si consigues un ahorro del 75%, lo más probable es que en menos de 8 años consigas independencia financiera, ¿eh? O sea, si eres capaz de ahorrar 75%, quiere decir que necesitas muy poco para vivir, partiendo de por ahí, y como estás ahorrando tanto, es como relativamente fácil llegar a una independencia financiera. Claro, tienes que ser capaz de ahorrar un 75%. En ese sentido tiene muchísima ventaja la gente que trabaja fuera, ¿eh? Eso es una ventaja enorme. Si te gusta la inversión y estás trabajando fuera, bueno, cuando digo trabajar fuera me refiero a la típica empresa española que te envía fuera. Mi hermano, por ejemplo, estuvo en Brasil trabajando 2 años y, claro, le pagaban el piso, le pagaban todo allí. Entonces, es prácticamente todos tus ingresos, prácticamente el 100% es ahorro. Entonces, esa gente, si lo inviertes bien, a largo plazo, estando lo que dices tú, 7, 8 años, es que parte con una ventaja increíble. Sí. Muy interesante. Y, Lucas, si tuvieras que dar un consejo a nuestros oyentes, bueno, son variados, ¿no?, de diferentes perfiles, pero muchos se plantean cómo invertir, si realmente vale la pena limitar un poquito su estilo de vida para ahorrar más. ¿Les podrías dar algún incentivo de que realmente vale la pena ese interés compuesto, esas aportaciones para el día de mañana? A ver, yo algo que tengo bastante claro es que es importante el ahorro, pero no un ahorro a base de sacrificar cosas que a lo mejor tú puedas disfrutar. Es decir, a ver, para ser feliz en la vida tampoco hace falta tener muchas cosas. Tampoco hace falta el mejor coche, el mejor móvil, la mejor casa. Sí que es verdad. Pero, hombre, si te gusta una serie de cosas, si tienes una serie de aficiones, o si te gusta lo que sea, vamos, lo que se os venga a la cabeza, pues tampoco creo que haya que sacrificar todo para alcanzar algún día la independencia financiera, que a lo mejor no llega. Es que a lo mejor estamos dando por sentado que va a llegar algún día, pero es que a lo mejor nos vienen de repente, lo que dices tú, 30 años malos, 30 años de corrección, o tenemos mala suerte en las inversiones que hacemos, porque los cisnes negros existen, y existen muchos, pues a lo mejor nunca llega, y eso es así, ¿no? Entonces, el presente también hay que disfrutarlo, ¿no? Y no hay que tampoco hipotecarse por un futuro que a lo mejor no llega. Entonces, a partir de ahí, el ahorro es fundamental, es muy importante, pero tampoco a base de dejar de hacer cosas que nos gustan y que podemos disfrutar. Muy bien. Pues yo creo que le hemos dado un repaso a muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel de inversión, detalles muy interesantes. No sé qué piensa Fernando, yo creo que ha sido un podcast muy completo. Sí, totalmente. Y nada, Lucas, agradecerte darte 1.000.000 de gracias por haberte pasado por aquí. Creo que hemos aprendido mucho con tu punto de vista, tu estilo de inversión. Desde aquí, bueno, no lo hemos dicho al principio, pero que que no son recomendaciones de compra en ningún caso, simplemente es la cartera de Lucas, su estilo de inversión, y luego cada
cada oyente que haga su propio trabajo. Esto, al final, cada uno tiene que aprender, tiene que saberse gestionar su capital y hacerse un poco sus propios modelos mentales. Pero nada, desde aquí te lo agradecemos, te damos un abrazo fuerte y bueno, que estás invitado siempre que quieras a pasarte por aquí, ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer, la verdad es que acabé agotado y nada, que no lo he dicho antes, nada, por si alguien quiere pasarse por mi cuenta de Twitter, es lucaslm89 o por el blog microvalue.es. Claro, y vamos a dejarlo también en la información del podcast para que quien quiera, pues eso, se pase por tu blog o que se pase por tu perfil de Twitter. Y de verdad, muy recomendable seguirte y de esa manera estar informado de muchas cosas sobre inversión. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado hoy. A vosotros. Esperemos que ese cansancio sea porque las preguntas han sido intensas. Mucho. Estoy sudando ahora mismo. y que realmente hayamos sacado de ti pues lo bueno y de esa manera todos hayamos salido beneficiados, que por mi parte puedo decir que sí, que realmente ha sido muy provechoso y muy, muy gratificante. Perfecto, pues muchas gracias y hasta la otra. Nada, decirle a los oyentes que nos den una manita arriba, que visiten la página web pildorasdelconocimiento.com y que seguimos aquí muy cerca de vosotros. Chao. Chao. Hasta luego.